Bien, empecemos un poco hablando acerca del contenido de la materia. Bueno, cuando hablamos de transporte y comunicaciones, directamente nos estamos refiriendo al progreso, porque el progreso de una población, claro, se mide en sistema económico y está directamente relacionado con la economía y el transporte, ¿no? Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, hace algunos meses atrás se ha vivido una temporada de grandes bloqueos, ¿sí? Entonces, cuando eso ha pasado, ¿qué podrían decir acerca de la economía y las pérdidas y todo lo que eso implica? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo ha sido el efecto? A ver, es importante que participen. A ver, Dylan, ¿qué impacto ha tenido los bloqueos en Sí, la economía? ah, los impactos, principalmente lo que pienso de los bloqueos, sería una dificultad en el transporte de productos, Ujú, pérdida de correcto. ganado o producto comestible. Ujú. Ahora, ustedes, algunos de ustedes trabajan, ¿sí? Y el Sí, transporte les ayuda a estar justo en el momento y a la hora que deberían estar en el trabajo, ¿no? Entonces, ustedes más o menos se calculan cuánto tiempo tienen que salir con anticipación y el transporte, pues, les ayuda a llegar en el momento adecuado. Y eso les produce ganancias económicas, porque si ustedes cumplen una jornada normal, sin ningún inconveniente u observación, pues se ganan el salario que corresponde a esa jornada. Pero si llegas tarde por culpa del transporte o otra situación, entonces eso que estás preveyendo recibir, pues lo pierdes, ¿no? No es lo mismo. Entonces, podríamos decir de que el transporte podría ser como algo fundamental para el desarrollo y el crecimiento económico. Imagínense, hay diferentes poblaciones que tienen diferentes climas, diferente geografía y tienen diferentes circunstancias, costumbres y demás. Por ejemplo, en el trópico, ¿qué productos abundan más? ¿Qué es lo que abunda más en el trópico? La coca. Bien, ¿qué más? El banano. Eso, el pescado, ¿no? Las frutas. Entonces, hay abundancia de esas cosas, pero a los del trópico no les beneficia tanto. No les beneficia tanto que tengan mucho banano, mucho pescado, frutas, coca. Ellos para tener ganancia económica, ¿qué es lo que necesitan hacer? Transportar sus productos. Eso. Transportan esos productos a las grandes ciudades y la comercialización de esos productos que no hay en esas ciudades generan economía, ¿sí? Entonces, esa economía que tienen las personas del lugar debido al transporte les genera ganancias y también progreso. Ahora, si es que esto se vuelve una actividad principal de la población, por decir el transportar coca, transportar frutas y pescado y esas cosas, entonces se genera un mercado, ¿sí? Donde estas personas de estas grandes ciudades como La Paz, Cochabamba, donde no hay estas cosas, necesitan ciertos requerimientos de estos productos. Entonces, para eso es necesario construir caminos. Puede que en las grandes capitales del trópico no se produzca esto, sino que hay que entrar a los chacos, senderos y otro tipo de lugares donde sí se produce en abundancia, hectáreas, ¿no? Por decir, de banano, de
de frutas y demás. Entonces, para poder facilitar el transporte a las ciudades, no es suficiente un camino, por decir, de Cochabamba a Chapare, sino que es necesario que haya caminos alternativos que puedan comunicar a los centros de producción. Entonces, estas personas pueden sacar con mayor facilidad sus productos y transportarlos para generar un mercado y al mismo tiempo ganancias. Entonces, eso genera transporte y genera economía. Entonces, si esto se vuelve una ruta comercial, ¿qué es lo que sucede con el camino? ¿Qué diferentes etapas de progreso tiene un camino? Primero empieza con una apertura de un camino, ¿no? Tierra. ¿Cuál es la segunda etapa de mejoramiento de un camino? ¿Mm? A ver, ¿qué se hace cuando un camino es bastante utilizado? Se sigue quedando como tierra. ¿Se hace asfaltar? No, esa es una última etapa, El ripiado ingiere. el ripeado. Ya, no coman. Ujú. Porque de tanto usar el camino de tierra se hace calamina, ¿no? Y los autos están así, ¿no? Y camina más lento y hace falta un ripeado. Entonces, luego del ripeado, el camino sigue siendo utilizado, sigue generando ganancias y mercados. Y posiblemente, ¿no? Hay que cruzar un río y hay que ver si el río no está muy crecido para cruzar. Eso obliga a la construcción de un puente, ¿sí? Porque los autos necesitan pasar en todo momento y no pueden esperar las condiciones del río. Entonces, luego de hacer esto, viene, puede ser el empedrado o finalmente el asfaltado. Pero antes de definir si se va a asfaltar o empedrar un camino, habría que analizar el costo y beneficio que tiene el invertir en este tipo de obra. Porque son inversiones grandes que generalmente tienen financiamientos extranjeros y estas organizaciones que financian quieren ver si es rentable la construcción de este camino porque tiene que devolverse en el dinero que se ha prestado, ¿no? Entonces, una vez que se hace un análisis costo-beneficio, se ve que hay mucho tráfico y hay mucho peaje que se puede pagar por el mantenimiento y el costo que ha tenido este camino, y eso hace que se apruebe el asfaltado o el pavimentado o el empedrado de este camino. Entonces, una vez que se ha mejorado esto, ya no entran pues los autos comunes, porque el primer auto que entra para generar transporte es el camión, ¿no? Antes la gente que vivía en los pueblos se transportaba en camión porque era lo que había, ¿sí? Pero después aparecen autos más pequeños, los minibuses, micros, flotas pequeñas, o incluso aparecen hasta los taxis, trufis. Pero para poder utilizar un taxi o un trufi, se necesita también que exista un camino que sea adecuado. Pero estos taxis y trufis ya no transportan mercancías, sino que transportan personas, porque las personas a fin de sus intereses económicos necesitan transportarse. Y si hay transportes rápidos, aunque más caros, la gente decide tomarlos porque el estar a tiempo en un lugar, a una hora y en el lugar correcto, pues es importante para ellos. Y el transporte ayuda bastante para eso. Entonces, como vemos, el transporte y la tecnología en el transporte genera un mercado y genera crecimiento. Basta que se abran caminos y basta que haya un mercado, entonces eso significa directamente el progreso. Entonces estamos hablando directamente de un progreso cuando hablamos de transporte. Y eso es lo que en la materia vamos a hablar. A lo largo de la materia vamos a hablar cómo se puede afinar este asunto del transporte
las opciones del transporte, cómo los transportes compiten entre sí y cómo el mejorar los sistemas de transporte directamente están relacionados a los beneficios económicos, al crecimiento y el desarrollo de las poblaciones. La regla es que mientras más caminos haya, más progreso hay. Porque basta que se haga un camino, no solamente se beneficia a la gente que lo construye, sino también hay empleos indirectos que genera la construcción de un camino. Hay empleos directos. Incluso puede generar economía de las personas que van a utilizar ese camino. O sea que básicamente están envueltas muchas cosas donde todos tienen un progreso. Entonces, eso vamos a ir viendo a lo largo de la materia. Bien, entonces eso es un pequeño adelanto de lo que vamos a ver en esta materia de transporte. Bien, creo que ya estamos bastantes conectados. Así, lo que voy a hacer, les voy a mandar un enlace para que se unan al grupo y se puedan unir al Classroom. ¿Ya? Entonces, una vez que se unan al grupo de WhatsApp, les voy a dar el enlace para que se puedan unir al Classroom. A ver, denme un momento, por favor. Voy a unirlos. Nie. Capson Francis Bolians, ambientadores para auto. Pero todas las variedades. Ya les he mandado el enlace al grupo, ¿sí? De WhatsApp. Así que vayan uniéndose, por favor.
Les voy a dar un tiempo para que se unan. Bien, ¿cómo les ha ido? ¿Se han podido unir? A ver, hay 17 integrantes. Bueno, seguramente se van a conectar más adelante. Bien, empecemos con el avance. Como ya les dije, nos vamos a basar en un texto, ¿sí? Y con este texto vamos a ir analizando todo lo que es la materia y les voy a pasar el texto cuando me habiliten una función del Classroom que estoy esperando. Entonces, ni bien lo tenga, lo voy a habilitar el texto y así ustedes van a tener ya esta información. Pero con lo que les voy a mostrar ya va a ser suficiente. Entonces yo les pido que esta sea una clase donde todos podamos participar activamente con los comentarios, ¿ya? Entonces voy a pedir que ustedes puedan participar y responder algunas preguntas y los voy a ir guiando a fin de que ustedes puedan aprender, ¿no? Bien, vamos a empezar esta clase hablando acerca de la historia del transporte, ¿ya? Y especialmente nos vamos a concentrar cómo ha sido el desarrollo del transporte en Bolivia, ¿no? Bien, en primer lugar, habíamos hablado que el transporte desempeña un papel esencial en la vida moderna. Ahora, imagínense, ¿no? La gente que tenía que transportarse antes, en el tiempo de Cristo o antes, ¿cómo lo hacía? ¿Cómo se transportaba las personas? ¿Mm? A pie o en burros. En animales, ¿no? Pero por lo general las personas lo hacían a pie. O sea que si hablabas de viajar de un lugar a otro, hablabas de semanas, varios días o hasta meses de viaje. Entonces, eso era un gran problema. Entonces, no, ni pensar ir a, como hace la gente ahora, ¿no? Hay gente que vive en el Valle Alto, pero trabaja en Cochabamba, o sea que va en el día y vuelve y sigue viviendo en el Valle Alto, esa es una gran ventaja. Hay gente que trabaja en el trópico de Cochabamba y vive aquí en Cochabamba.
así que va y viene las veces que haga falta. Entonces no son viajes largos. Y cosas así, ¿no? Hay gente que viaja a Santa Cruz en el día y tiene que volver en el día y utiliza medios de transporte que les pueden permitir esas facilidades. Entonces, el transporte es algo esencial, ¿sí? Nosotros mismos nos valemos del transporte. Basta que haya paro de transportes, ya nos vemos en aprietos, ¿sí? Porque tenemos deberes y responsabilidades que debemos cumplir hasta ciertas horas y necesitamos transportarnos. Y hasta puede que necesitemos transporte para generar ingresos, ¿sí? Porque transportamos mercadería y cosas por el estilo y necesitamos el transporte. Por eso, como habíamos visto, el transporte mide el índice del desarrollo económico de un país. Entonces, no hay transporte, no hay países. Ahora, si ustedes hacen una comparación de Bolivia con respecto a otros países desarrollados, ustedes van a notar de que en esos países desarrollados hay mayores opciones de transporte que acá. Por ejemplo, hace varios años atrás, en el trópico, lo único que se conocía era el camión, ¿ya? Ibas en camión y volvías en camión. Luego han aparecido los autos pequeños, porque los caminos se han mejorado. Luego han aparecido las líneas de taxi ahí en el trópico, la famosa Carrasco, 2 de junio, y los que viven allá deben conocer mejor. Y después han aparecido las mototaxis. Entonces, eso ha dado a las personas una mayor oportunidad de transportarse. Y existe gran crecimiento económico porque hay bastantes sistemas de transporte y hay gente. Entonces, el progreso está relacionado al sistema de transporte. Y otras naciones desarrolladas tienen sistemas de transporte que aquí no hay. Por ejemplo, hay el famoso metro, ¿sí? El tren metropolitano en otros países, donde tiene una rama de estaciones bien definidas y transporta a personas de forma masiva. Hay los sistemas de taxi, autobuses y otras cosas que ayudan a las personas a transportarse. Entonces, mientras más grande la población o la economía del lugar, entonces hay la necesidad de una mayor variedad de sistemas de transporte. ¿Sí? Eso es una regla que no podemos negar. Bien, vamos a ver en qué consiste el transporte. ¿Cuál es el objetivo? A ver, esta primera partecita lo vamos a repasar. A ver, vamos a pedir a Fidel, ¿estás ahí? ¿Puedes ayudarnos a leer esto? A ver, Franco. A ver, ¿estás ahí? A ver, Dylan, tú léelo. Sí, está bien. Todo lo que está subtitulado, Todo lo que digo está con margen. marcado. Sí. Ok. A ver, función del transporte. El transporte es el movimiento de personas y mercancía por los medios que se utilizan para ese fin. Para muchos, el transporte de pasajeros es la mayor importancia, especialmente en zonas urbanas. Pero el transporte de mercancía, o sea, el transporte de carga, es quizás de mayor importancia para el funcionamiento adecuado y económico de nuestra sociedad. Ambos deben considerarse esenciales. Bien. Entonces, estamos viendo dos formas de transporte. Uno, el transporte de pasajeros y otro, el transporte de mercancías. Bueno, el transporte de pasajeros, ¿dónde sería de más utilidad o de mayor importancia? En las ciudades,
en las ciudades. Lógico, ¿no? Entonces, ahí es donde tiene que haber suficiente transporte. Ustedes han usado el transporte público aquí en Cochabamba. Hay algunas horas, las horas pico que conocemos, donde no es posible encontrar transporte. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el fenómeno? ¿Mm? Todos quieren irse a sus casas, no sé. ¿Sí? ¿Algunos de ustedes viven en la zona sur? Presente. Entonces, fíjate, Ruth, por ejemplo, si tú vives en la zona sur, hay los trufis, ¿no? El 119, el 123, el 100, 122. que es eso. Ahora, fíjate, tomar el de la Barrientos a las 5 o 6 de la tarde, ¿qué es lo que hace la gente a esa hora? Ahí, Está en la lleno. Barrientos. Literalmente, por ejemplo, yo he visto en el Trufi 113, la gente espera en grupos, llega un Trufi y se lanzan, ¿no? Sí. Se lanzan, se empujan y entran los que pueden y nadie puede hacer nada, ¿no? Y eso pasa en otras líneas también, ¿no? Porque la demanda de pasajeros es grande, ¿no? Entonces el Sí. transporte colapsa. ¿Qué más han observado? En las mañanas igual. Uy, imagínate ir a la universidad a las 7 de la mañana, 8, ¿no? Estés en la Blanco Galindo, estés en la Petrolera, no agarras transporte, ¿no? Entonces es lleno. Entonces el sistema de transporte colapsa, ¿no? Bueno, el transportista está beneficiado, ¿no? Pero aquí hay un problema. Las personas o los usuarios salen perjudicados porque no puedes agarrar transporte, tienes que esperar una movilidad apropiada que te lleve, o si no, tienes que gastar más dinero al tomar otro sistema de transporte, un taxi o tomar una escala de varias movilidades que te lleve, que te va a costar más y va a tardar más. Entonces, eso es un perjuicio económico. Entonces, en la zona urbana es necesario que haya un sistema de transporte que sea adecuado, ¿sí? Así que es de importancia tomar en cuenta ese aspecto. Ahora hablemos del sistema de mercancías. Si algunos de ustedes viven en el Valle Alto o ha vivido, generalmente los autos, bueno, la mayor cantidad de autos que van son los taxis, ¿sí? Los que viven en Punata hay el micro, el taxi y el trufi. Los que viven en Clisa hay también micro, taxi, trufi. Los que viven en Tarata solamente hay taxi. Y esos NOA, ¿no? Esos autos pequeños. Y ellos no te permiten transportar mercancías. Si tú quieres transportar mercancías, necesitas el micro, ¿ya? Y aparte te cobra el micro, ¿sí? Pero si quieres transportar una gran cantidad de mercancías, porque ese es tu trabajo y tu forma de ingreso, no puedes valerte de esos sistemas de transporte porque son costosos. Y si tú gastas mucho en el transporte, el costo de tus mercancías van a subir. Así que se requiere otra alternativa que te permita transportar tus mercancías a un precio bajo a fin de que tus ingresos puedan mejorar. Porque si te cobra mucho el transporte, te ves obligado a subir tus precios. Y eso ya es contraproducente porque la competencia podría tener mejores precios porque tiene un mejor transporte. Y eso es un daño económico que te pueden hacer. Así que el transporte de mercancías es de importancia en las zonas rurales o en los centros de producción. Ahí en el Valle Alto hace algún tiempo habían el ferrocarril. ¿Qué ventaja tenía el ferrocarril con respecto a los transportes comunes de carretera? ¿Qué se imaginan la ventaja?
Menor costo. menor costo y mayor volumen. Porque el ferrocarril puedes cargarlo, ¿no? Con muchas cosas y te cobran poco, ¿sí? Pero la desventaja es de que una vez que llegas a la estación, necesitas otros medios de transporte para transportar tu mercadería al punto donde tú quieres. Pero obviamente el costo va a ser reducido. Entonces, el transporte es esencial para la economía. Influye bastante, ¿no? Bien. Entonces, el transporte es hecho tan necesario que prácticamente nuestra vida gira en torno al transporte, ¿no? Dependemos del transporte para todo, sea que nos queramos trabajar, divertir, vida social y demás cosas, necesitamos recurrir al transporte. Bien, a ver, dime un momento. Bien, a ver, ahora sí. El transporte también hace que las personas puedan contar con vestimenta, alimentos, medicinas, artículos domésticos y todo tipo de cosas que son importantes. Habíamos hablado de esas personas que tienen producción de frutas y pescado, por ejemplo, en el trópico. Pero estas personas necesitan algunos artículos que se producen en las ciudades. Por ejemplo, detergentes, medicinas, artículos como zapatos, ropa y demás cosas, que el centro del comercio está en el trópico, por decir lo que tiene que ver con ropa, zapatos y otro tipo de artículos. ¿Por qué? Porque esos artículos no se producen en ese lugar, ¿sí? Y la gente necesita esos artículos y por eso compra y eso genera un gran mercado. Mientras que en las ciudades hay mucha competencia y mucha gente que produce sus artículos y así que hay abundancia y por lo tanto los precios son menos y las ofertas son grandes. Entonces, el hecho de que se puedan transportar estos artículos de un lugar a otro hace posible el comercio, ¿sí? Y el transporte tiene mucho que ver. Hay lugares, por ejemplo, donde se produce la papa, ¿sí? Entonces, los que saben de este tubérculo saben que ciertas regiones son mejores que otras. Y a veces las personas cuando se enteran que hay papa de cierta región, saben que es de buena calidad y bueno, la compran. Pero para eso se requiere transporte. Y estas personas donde hay estos centros de producción requieren otros artículos que no se producen en su zona o son de difícil acceso y necesitan el transporte. Pongamos el ejemplo de lo que pasa en algunos pueblos del Beni, ¿sí? Entonces, la principal vía de comunicación ahí es el río Mamoré y el río Beni. El río Mamoré comunica Trinidad con Guayaramerín. Son centros comerciales. Entonces, lo que no hay en Guayaramerín se trae en barco desde Trinidad. Pero ¿de dónde viene a Trinidad? Viene desde La Paz. ¿Sí? Puede pasar por Rurrenabaque y San Borja, San Ignacio de Mojos, y de ahí recién se va a Puerto Marador, y de ahí recién va hasta Riberalta. O puede ir desde Palos Blancos hasta lo que es Rurrenabaque, y de ahí puede ir hacia Riberalta, que es otra capital del comercio. Pero el sistema de transporte por lo general es el río. Y todo depende del río. Entonces, si hay temporada de agua, el río es la única opción, pero es más peligroso. Y después hay lo que son las avionetas. Entonces, las avionetas trasladan personas también como algunos artículos que no son tan pesados. Y el comercio depende de la disponibilidad de estos sistemas de transporte. Y así la gente puede obtener artículos que por lo general no los tuviera de otra forma.
Si alguien ha intentado comprar una Coca-Cola, por decir, en estos pueblos como San Borja, San Ignacio de Mojos, no cuesta lo mismo que aquí en Cochabamba. Comprar nomás una Coca-Cola de 3 litros en Ibirgarzama, en Chimoré o Villa Tunari es mucho más costoso, por lo menos 1 peso o hasta 2 pesos más caro. ¿Por qué? Por el asunto del transporte, porque ahí no se producen esas cosas. Pero aquí en Cochabamba está ahí el kilómetro 10, 11, donde está la embotelladora en Bol, y de ahí se produce y la Coca-Cola llega al menor precio posible en la ciudad, ¿no? Pero cuando se traslada a esos lugares es más costosa. Pero el transporte hace posible que la gente pueda tener ese producto. Así que la gente, en vez de utilizar las frutas para hacer jugos naturales y saludables, prefiere invertir en este líquido que les da satisfacción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es propio del lugar, sino es algo que ellos están deseando, ¿no? Pero el transporte hace posible que ellos puedan tener eso. Bien. Para poder tener un transporte, es importante considerar algunos factores que son importantes. Primero, fíjense este término, población y uso de suelo. ¿Sí? Entonces vamos a hablar bastante de este término, que es el uso de suelo, y también de lo que es la población. Esto de población, vamos a ver que se refiere a las características de cada población, a las costumbres y a los hábitos que tiene la población, y muchas veces el transporte se puede adecuar a eso. Si ustedes alguna vez han visto alguna documental de China o Tailandia y esos lugares, hay una especie de taxis que son en forma de bicicleta, ¿no? ¿Sí? Tienen su nombrecito y la gente está acostumbrado a eso. Lo ven como un sistema de transporte tradicional del lugar. ¿Sí? Y también el uso de suelo se refiere a que para que se pueda dar lugar a esos sistemas de transporte, tienen que haber las vías de acceso y el suelo tiene que utilizarse de acuerdo al sistema de transporte que se está planificando. Vamos a hablar más adelante sobre este término muy importante que es uso de suelo. También está el término de integración y coordinación. Entonces, esto depende de los hábitos y de los objetivos que las personas persiguen tras el transporte. Entonces, la gente lo que quiere son economía, pero también para generar economía y tener el sistema de transporte adecuado, tiene que haber coordinación. Es decir, tiene que establecerse terminales, tiene que establecerse avenidas o vías férreas o lo que se requiera para que pueda existir esto. Si se va a utilizar, por decir, un tren metropolitano que transporta masivamente a las personas, tienen que haber estaciones, tiene que haber una terminal, tiene que haber lugares donde se cedan para que se puedan construir estas cosas. Y la gente tiene que estar integrada y de acuerdo en este sistema de transporte, porque si no están de acuerdo, no hay integración. En primer lugar, hay obstáculos en la construcción y al final, si se logra construir, no va a tener el uso que se requiere y va a ser un proyecto inviable. Y también tiene que haber coordinación porque tiene que adaptarse a las circunstancias y necesidades de las personas. Y por supuesto, el último aspecto es la utilidad de lugar y utilidad de tiempo. Eso se refiere a asuntos económicos. Entonces, la utilidad del lugar, vamos a ver que se refiere a contar con las mercancías en el lugar y en el momento que se necesita. Ustedes han debido ver que aquí en Cochabamba y en varias ciudades de Bolivia existen las famosas ferias. ¿A qué hora empieza a funcionar una feria?
¿Y hasta qué hora funciona una feria? A ver, hablemos del Valle Alto, de Punata, por ejemplo, donde está la feria más grande, ¿no? ¿A qué hora empieza esa feria y a qué hora termina? A ver, alguien debe conocer algo, por lo menos. ¿Mm? Empecemos desde el día. ¿Qué día es la feria en Punata? Los días martes, sí. Martes y domingo, creo, ¿no? Martes, ¿no? Por lo general. ¿Y a qué hora empieza la feria en el Valle Alto? Desde Pensemos, las 6 de la mañana, desde las 6 de la mañana, creo, hasta, bueno, hasta las 5, 6 de la tarde. jóvenes, para las 5 o 6 de la tarde la feria ya está muerta. ¿Ya? Entonces, por lo general empieza incluso desde más antes, desde 4:30, 5 de la mañana, porque ahí se comercializan animales. ¿No ve? Hay la playa de ganado, donde se comercializan animales, y eso ya es temprano. Cuando tú vas a las 9, ya la gente se está yendo con sus animales comprados, ¿no? La venta y la compra es rápida, ¿no? En la madrugada. Hay también la venta de granos. Hay la famosa plaza de granos, donde ya desde las 5 de la mañana se están comercializando granos y para las 8 o 9 de la mañana ya ha desaparecido toda la venta de granos. Hay también la venta de tomates, la plaza de tomates. Hay el mercado de coca y cosas así, ¿no? Donde todo se hace temprano, ¿no? Y solamente dura algunas horas, ¿sí? Y después la feria desaparece. Pero si tú no estás en ese lugar y a esa hora donde se hace el comercio, te lo pierdes, ¿no? O sea, no puedes generar economía. Entonces aquí, por ejemplo, en Cochabamba, cuando hay las ferias, la gente duerme, por decir, o empieza su actividad el viernes en la noche. ¿Sí? Viernes en la noche empieza su actividad comercial porque sábado es feria y ya desde la primera hora están con su actividad comercial. Algunos incluso en la feria de Punata llegan lunes en la noche y duermen para que en la madrugada se levanten y empiecen la venta que corresponde, ¿no? De sus productos. Entonces es necesario llegar justo a la hora y en el momento necesario. Entonces ahí está en la utilidad del lugar y la utilidad de tiempo. Y eso ayuda bastante lo que es el transporte. Un dato acá, fíjense que es importante. Vamos a leer esto. A ver, Darío Yampa, por favor, ¿puedes leerlo? Bueno, y lo voy a leer, ¿no? Todo Sí, lo que está marcado nomás, ¿no, hija? sí, Especialmente en las zonas urbanas, la transportación representa el lazo unión entre las unidades habitacionales y los centros de trabajo. Aproximadamente el 50% de los viajes urbanos es de viajes de trabajo, tanto los viajes para ir a compras, diversiones a la escuela como estas muchas depende directamente de los transportes. Esta es la razón por la cual el uso correspondiente del suelo debe ser accesible a los habitantes de la ciudad. Eso es todo. bien, gracias, Darío. Entonces, el 50% de los viajes en transporte tiene que ver con asuntos de trabajo y fines comerciales, ¿no? Y el otro 50% son viajes de ocio o viajes sociales y cosas por el estilo. Entonces, ya que la demanda del transporte es grande, se tiene que empezar a organizar la ciudad y hacer un uso adecuado del suelo.
Este término de uso de suelo se refiere a que cuando, por ejemplo, se está empezando a formar un barrio, entonces, ¿qué es lo primero que trazan cuando se está formando un barrio o una urbanización? ¿Qué es lo que se traza? ¿Mm? Las calles, Inge. Las calles. Ahora la pregunta es, ¿qué ancho van a tener las calles? Depende, Inge, del tráfico que le vayan a dar. Eso. Por ejemplo, las calles por lo general tienen 8 metros, ¿sí? Para que tengan sus aceras y tengan su ancho, ¿no ven? O a veces de pared a pared son 12 metros. 2 metros de acera, en cada lado serían 4 y quedan 8 metros de calzada. Entonces, eso es una calle, ¿no? Por lo general. Pero hay también lo que son las calles principales y las calles secundarias. Entonces, cuando se está planificando el barrio, no simplemente se delimitan las calles, sino que si la urbanización es grande y es también un punto donde puede pasar una vía comercial, pensando en el futuro, se puede dejar suficiente espacio como para que se construya en el futuro una calle principal. Porque si se va a construir una avenida o una autopista, no es suficiente 12 metros. Puedes que necesites 24 a 30 metros de pared a pared entre casas para que haya suficiente tiempo para suficiente espacio para una avenida. Así que planificas para el futuro, no para el presente, porque en el presente puede que no sea necesario, pero si tú piensas en el futuro y haces el correcto uso y la distribución del suelo pensando en el futuro y planificas, porque dices, esta es una zona comercial, puede unir esto, puede ser de gran utilidad, así que necesito dejar un espacio suficiente como para que se construya una calle principal. Porque si no lo haces, vas a tener que obligar a los vecinos a entrar en rasante y como van a perder la mitad de su terreno de la rasante, va a haber un problema social, ¿no? Y económico. Así que hacer un buen uso del suelo implica también planificar, ¿no? Planificar para el futuro para que se pueda hacer el uso correcto del suelo. Eso en la ciudad porque se sabe que el transporte es necesario, ¿no? En la ciudad. Bien. Así que el desplazamiento de personas representa el empleo de un servicio vital de transportes que supone el uso de calles, ahora noten esto, carreteras, autobuses, vehículos alquilados y otras formas de transporte de la manera más eficiente posible. Entonces, la idea sería de que se tengan las calles y las carreteras que sean necesarias para satisfacer la demanda de transporte. Y eso va a ser bastante útil, ¿sí? Bien, vamos a ver otro aspecto que es bien importante, ¿no? A ver, esta parte, Ruth, ¿puedes leerlo, por favor? Ruth Claros. Sí, sí, está bien. Ah, Las metas específicas de un adecuado sistema de transportes deben incluir la capacidad de proporcionar suficiente cupo, disponibilidad inmediata, un tiempo mínimo de puerta a puerta, confiabilidad en cualquier estación del año, comodidad razonable, conveniencia y efectos adversos mínimos en las áreas vecinas y en el medio ambiente. Todo ello a un costo razonable. Dichas metas no siempre se logran, a veces ni siquiera es posible hacerlo, pero esta no es una razón válida para dejar de esforzarse para alcanzarlas. Estos conceptos tienen también validez para nuestro país. Bolivia requiere con urgencia la implementación de más y mejores sistemas de transporte. Eso es, ¿no? Correcto. Entonces, no simplemente tenemos que concentrarnos en el transporte, sino que este transporte tiene que cumplir algunas metas importantes. Por ejemplo,
¿Qué metas tiene que cumplir según lo que se leyó? A ver, uno, ¿qué sería? ¿Mm? El tiempo. Bien. Tiempo, Disponibilidad, disponibilidad. Ujú. ¿Qué más? capacidad, Eso, capacidad. Y una cosa más, confiabilidad, eso, que sea seguro, ¿no? Hay comodidad. más, comodidad, correcto, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Por ejemplo, los que viven en la zona sur, eh, ustedes conocen ese taxi Trufi 123, es taxi, ¿no? No tienen otra cosa ellos, ¿no? Así que a lo mucho pueden entrar hasta 5 personas, ¿no? 5 pasajeros, ¿no? En el taxi, no entran más. Y a veces cuando estás en las horas pico, ves pasar taxis y todos están llenos, ¿no? No te agarran. Pero ¿qué tal si como la demanda es demasiado, deciden poner trufis? ¿Cuántos pasajeros lleva un trufi? Hasta unas 12 personas, ¿no? De forma segura, ¿sí? Entonces eso puede dar mayor disponibilidad. El 101, los que viven en la zona norte, también es lo mismo, ¿no? Pero la ventaja de esos transportes es de que a cada rato está pasando, ¿no? Es continuo, o sea que no es mucho problema agarrar eso, ¿no? Pero tiene que ser con un cupo suficiente, ¿no? De tal forma de que las personas puedan tener transporte rápido y de forma accesible. Y también tiene que ser cómodo, porque a veces hay algunos autos que están en mal estado y tú estás adentro y entra tierra o entra humo o el asiento está tan maleteado que tienes que sentarte cabalito porque ya está todo marcado, ¿no? El cuerpo de una persona donde tienes que sentarte y es bastante incómodo, ¿sí? Y también tiene que ser seguro, ¿no? Porque si está en mal estado puede sufrir un accidente y tiene que también tener su sistema de seguridad, ¿no? Así que para poder mejorar el transporte se tienen que tomar en cuenta estas cosas, ¿sí? El tiempo, o sea, que sea lo más rápido posible. Y fíjense, para muchas veces mejorar el transporte, por ejemplo, se han construido estos puentes de la 6 de agosto, ¿no? Uno ya se cayó, pero otro sigue en pie y hacen posible de que los transportes públicos se puedan trancar como de costumbre, mientras que los autos que no tienen nada que ver con el transporte público puedan circular tranquilamente por la 6 de agosto. Entonces, eso es una forma de aliviar el tráfico vehicular y ayuda a que los tiempos sean mínimos, ¿sí? En cuanto al transporte. Entonces, eso es un detalle, ¿no? Y también se tienen que tomar decisiones para evitar demoras. Por ejemplo, cuando uno viene aquí al Aulat y está viniendo de la zona sur, el trufi o el taxi o lo que sea se pasa por la Oquendo, donde está la parada de flotas al trópico. Entonces, como hay mucho congestionamiento de tránsito de personas y flotas paradas, hace que el transporte sea dificultoso y peor aún con la presencia de los comerciantes. A la siguiente esquina está la parada de autos a Colomi, a Aguirre, Colomi, Melga y todos esos lugares, y hace que también sea dificultoso. Entonces, si eso se trasladara a una terminal bien ordenada, se podría liberar bastante el tráfico vehicular y disminuir los tiempos. Entonces, la ingeniería de transportes hace posible que se puedan analizar esas cosas y se puedan tomar medidas que sean apropiadas. Entonces, eso es lo que puede ayudarnos la ingeniería de transportes, ¿no? Y tenemos que conseguir esas metas lo antes posible y de la forma que sea apropiada para mejorar el transporte. Entonces, se mejora el transporte con estas metas, se mejora al final la economía general de un
de una población o un país. Bien, jóvenes, saquemos una evidencia. Por favor, pueden prender sus cámaras. A ver, prendan sus cámaras, por favor. A ver, denme un momento. A ver, voy a sacar una evidencia. Muy bien. Bien, jóvenes, antes de cerrar, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran preguntar sobre la materia o alguna otra situación? Ya. Entonces, cualquier cosa, escriben al grupo y en el grupo voy a publicar muy pronto lo del Classroom, ¿sí? Entonces, eso se van a poder unir al grupo y vamos a empezar a trabajar. Nos vemos, jóvenes. Chao.